Si la crisis no se presenta, no puedes apreciar la gracia que disfrutas. Hay gente que tuvo el universo que ponerse de acuerdo. ¿Sabe para qué? Para que usted apreciara la gracia que se le ha confiado, para que deje la ñoñería, para que deje la quejadera y para que se someta a cumplir con la asignación. Esa crisis no pudo detenerte, no pudo matarte, pero tampoco te está obligando a que permanezca bajo la misma estructura de pensamiento. Y yo te pregunto, ¿te has parecido a Cristo en esta crisis? Si no te has parecido a Cristo, quiero decirte que el tiempo no está perdido. Hay tiempo todavía. Yo estoy peleando igual que como estaba peleando, pero no me encuentro en el mismo lugar que me encontraba antes. Quiero pues pedirle a usted un favor. Yo siento fuertemente en mi espíritu que mi asignación en esta noche es preparar la tierra. Hay cosas muy bonitas que el Señor está haciendo y mayores las que va a hacer durante estos días. Así es que yo les recomendaría que usted disponga su corazón para recibir lo que de parte de Dios traemos en esta noche. Quiero que me acompañe a considerar una porción de la palabra del Señor. Vayamos al Evangelio según Lucas capítulo 15. Lucas 15. Vamos a leer desde el verso 11 al 24. Es una historia muy conocida por muchos de nosotros, pero hay algo poderoso que Dios nos entrega en esta noche. La palabra de Dios dice en Lucas 15, a partir del verso 11, de la manera siguiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: pero ven acá, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Usted puede decir un amén bien fuerte a eso. Aleluya. No, un amén bien fuerte a eso. De acuerdo a la expectativa que usted tenga de recibir de ese amén y ese aplauso al Señor. Alguien debe decir conmigo: así lo creo, así lo declaro y así lo recibo en el nombre del Señor. Amén. Prevalece en tiempo de crisis. Para nadie es un secreto que los últimos 12 meses que hemos vivido ha sido un desafío para todos. Se han efectuado cambios inesperados en todas las dimensiones, en el ámbito material, físico y tangible,
pero también en el ámbito inmaterial y espiritual. Encontramos personas que se encuentran en un estado anímico muy diferente al que pensaron que iban a estar a esta altura de juego. Pero lo importante es que todos nosotros debemos de saber que a pesar de lo que hemos vivido, así no termina nuestra historia en la mente del Señor. ¿Alguien escuchó lo que dije? A pesar de lo que usted ha vivido los últimos 12 meses, así no termina la historia nuestra de parte de Dios. Por increíble que nos pueda parecer lo que hemos vivido, usted tiene que entender que hay propósito del Eterno en su vida todavía. Si por alguna razón usted todavía permanece vivo, permanece de pie, es una clara señal de que el propósito de Dios sigue vigente para usted en este tiempo. Si yo fuera usted, dijera amén a eso. Nosotros no somos de los que retrocedemos, pero tampoco somos de aquellos que ignoramos la Escritura. Nosotros sabemos que la palabra de Dios siempre permanece, que la palabra de Dios se cumple y se cumplirá en nosotros. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 8, un verso que todos conocemos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien y todas las cosas incluyen el proceso que usted ha vivido. Yo no sé bajo qué circunstancias usted llegó acá, pero yo puedo decirle claramente, sin necesidad de profetizar, de que todo lo que en su vida ha acontecido, por cuanto usted está bajo el amparo de la gracia del Eterno, hay un propósito intrínseco allí, y hasta que no se cumpla lo que Dios dijo, usted no se va a marchar de su ciudad y de esta tierra. No, si yo fuera usted dijera amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tenemos que volver a entender el propósito por el cual estamos aquí. La Escritura dice en el mismo capítulo 8, pero el verso 31, que a los que antes conoció también los predestinó. Nuestro Dios no está improvisando con nosotros. Antes de nosotros venir a existencia, antes de nosotros venir a este plano, ya éramos la intención de Dios. Ya cuando vinimos a este lugar, lo que vinimos fue a caminar por el camino, valga la redundancia, que nuestro Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en él. Yo no soy de aquellos que piensan que le sirven a un Dios que los ha dejado solo. Yo soy de aquellos que piensan que el Dios que dijo que si me esfuerzo y soy valiente, él iba a estar conmigo donde quiera que yo estuviera, y donde quiera que yo estuviera implica el mes y el año, la ciudad y la tierra donde él me ha permitido permanecer. Aleluya. Pero ¿para qué estamos vivos? Yo no pretendo responder una pregunta existencial de muchos, pero a la luz de lo que dice la Escritura, estamos aquí con el único propósito de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en nosotros. Y yo no sé usted, pero usted tiene que entender esto que voy a decir. Dios nos está diciendo que Él quiere que nosotros seamos como Él, para que otros sean como nosotros. Sí, yo sé que resulta un tanto difícil para la gente, porque de una vez, Willy, la gente apunta todo hacia Dios. No se ofenda conmigo, y si se ofende conmigo, borre primera carta a los Corintios capítulo 11, cuando Pablo dice: ustedes tienen que ser imitadores de mí como yo he sido de Cristo. Lo que te estoy diciendo es que Dios a ti te ha marcado para ser la imagen para otros, para ser el punto de referencia de otros, pero no porque tú mismo lo decidiste, sino porque la esencia del Eterno está dentro de ti. Yo sí puedo decir, no importa que tú me imites, porque a quien yo imito no proviene del sistema humano. No importa que tú me imites, porque de lo que yo estoy lleno no se llena la tierra. No importa que tú me imites, porque lo que tengo dentro es la esencia del Creador, que está operando para que yo pueda manifestar su nombre. Y dentro de la manifestación de su nombre, estoy aquí para ayudarte a ti a que esa manifestación sea contigo, sea en tu casa, sea en tu tierra, sea en tu ciudad. Alguien diga amén.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera el COVID puede con nuestro Dios. Prevalecer en tiempos de crisis. Tiempo, ¿qué es el tiempo? Es una magnitud física que mide la duración de los acontecimientos. Nos da una idea de cuando algo comienza y cuando algo termina. La escritura nos enseña en el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 1 de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora. En otras palabras, todo bajo el sol tiene su tiempo. Lo bueno tiene su tiempo, pero también lo malo tiene su tiempo. Lo que está diciendo el Señor es que en este plano o dimensión hay un mensaje que te dice que la condición en la que te encuentras no es una condición permanente, sino una condición temporal. Que si ha sido duro o difícil lo que has vivido, no creas tú que ese es el último capítulo de tu historia. Es algo pasajero, es algo que no es permanente. Por lo tanto, nunca tomes decisiones permanentes por circunstancias que son pasajeras. Me encanta mucho la palabra sobrevivir, pero me encanta más la palabra prevalecer. ¿Cuál es la diferencia, apóstol? Bueno, si usted busca donde quiera, cualquier fuente, lo que significa sobrevivir o supervivir, quiere decir mantenerse vivo después de un suceso en condiciones adversas y sin medios. Pero añádale a eso, permanecer vivo, pero en el mismo punto o estado. Y por eso el Señor nos guía a nosotros a entender que nuestro llamado no es a nosotros volver a estar en el mismo punto que estábamos antes de que la crisis nos visitara. En cambio, cuando vemos el significado de la palabra prevalecer, dice que prevalecer es sobresalir, es poder salir airoso de una crisis, pero también acabada esa crisis, habiendo alcanzado, conquistado una porción de terreno. En otras palabras, mientras yo soy sobreviviente, yo quedé vivo por un descuido de la muerte, pero sigo en el mismo estado, en la misma condición y en el mismo esquema mental. Pero cuando yo prevalezco de parte del Señor, esa crisis y ese proceso lo que hizo en mí fue modelar el hombre, o en ti la mujer, que tenía que ser modelada, para que cuando esa crisis termine, ya tu estado mental no sea el mismo que tú tenías antes de que esa crisis llegara. Esa crisis no pudo detenerte, no pudo matarte, pero tampoco te está obligando a que permanezca bajo la misma estructura de pensamiento. Algo nuevo, algo glorioso, algo grande viene. Y si el Señor me permitió estar vivo, no es para estar en el mismo lugar, sino porque Dios quiere que yo siga avanzando. Mateo capítulo 16, la historia. Jesús pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Tú eres Elías, tú eres Jeremías, tú eres un profeta. Todo el mundo decía, pero cuando de repente Jesús dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Todo el mundo se quedó callado. Porque es fácil tú decir lo que el otro dice, pero no es tan fácil tú descubrir lo que tienes en el corazón. Por eso a mí me gusta a veces cuando yo veo a la gente predicando, que no están muy seguros de lo que van a decir, pero entonces dicen: no, como dijo Jesús Torres, tal cosa. Por si acaso no lo dije bien, tú sabes que fuiste tú que lo dijiste, no fui yo. ¿Alguien va conmigo? Pero Pedro, ¿cuántos Pedros se necesitan?
Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el maestro le dice: wow, Pedro. Esa es la nueva versión dominicana que dice: wow, Pedro, pero eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y yo te voy a decir una cosa: bajo ese esquema de revelación, bajo ese nivel de revelación, es que yo quiero que tú entiendas que va a caminar todo aquel que me sigue de ahora en adelante, llamado la iglesia. Entienda lo que dice más adelante. Dice: y aún las puertas del Hades no van a prevalecer. No dice sobrevivir, dice no van a prevalecer contra ella. Ahora bien, cuando nosotros analizamos, y no pienso entrar en un esquema teológico porque no es el centro de lo que tengo que decirle de parte de Dios, cuando vemos la palabra Hades, Hades es la palabra griega de Seol, que es en hebreo para sepulcro, lugar de los muertos. Pero en el contexto de lo que Dios les trae en esta noche, el Hades es la oscuridad, lugar de oscuridad donde no hay revelación. Lo que el enemigo quiere es que tú no sepas la verdad. Lo que el enemigo no quiere es que tú te enteres de la verdad, porque sabe que si tú te enteras de la verdad te hará. Creo que una vez lo dije eso acá. Siempre pensé que el rol de nosotros como parte de la iglesia era resistir las tinieblas, pero la escritura dice que ellas no iban a prevalecer contra nosotros. Si entendemos el concepto, lo que Dios nos está diciendo es que siempre que peleemos en contra de aquello que se revela en contra de nosotros, nunca tiene autoridad para ganar terreno. Yo estoy peleando igual que como estaba peleando, pero no me encuentro en el mismo lugar que me encontraba antes. Yo estoy luchando con lo mismo que luchaba, pero quiero que sepa que aunque por fuera parezco ser el mismo, por dentro me sigo expandiendo. Alguien tiene que entender: no somos de los que estamos buscando el problema, pero sabemos que el problema viene a fortalecernos y a equiparnos para la siguiente estación. Diga conmigo: peleamos, resistimos, prevalecemos. Hay algo interesante, es que no se prevalece sin pelear. Y hay gente que tiene que arrancarse de su espíritu la teología de conseguirlo todo en base al esfuerzo del líder. Todo el mundo quiere un pastor con una revelación de última, pero ellos no se fajan a buscarla. Digo, usted no vino a un culto. Prevalecer implica que usted pelee. Por esa razón hay mucha gente que se encuentra que no ha avanzado, sino que ha sobrevivido, porque ha dependido todo el tiempo de la lucha y la pelea de otro. Tiempo de prevalecer. ¿Qué marca proféticamente este año? Proféticamente este año no declara que es hora de esperar, sino que declara que es hora de asumir y recobrar fuerza para asumir un liderazgo y continuar avanzando. Le estoy diciendo que no es tiempo de esperar, es tiempo de levantarse. No es tiempo de esperar, es tiempo de pelear, de ganar, de avanzar. Y todo eso implica una acción. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué permite el Señor estos encuentros? Porque tenemos que aprender que no vamos a prevalecer solos manteniendo relaciones deterioradas. No podemos prevalecer solos con relaciones, manteniendo relaciones deterioradas. Y es importante que usted sepa que el eterno Dios, llámele como usted quiera, estableció principios de relación de padre a hijo. Diga conmigo: padre a hijo, pero de hijo a padre. Hashem, nosotros, pero también nosotros, Hashem. Relación. Dios, espero esto de ti. Dios te dice, pero no nos lo predican así. Y Dios te dice: y yo estoy esperando esto de ti.
relación. Pero no solo eso. Dios estableció un esquema de relación de Dios el hombre Dios. Pero estableció también un esquema. Cobertura nosotros cobertura. Lo tengo que decir, hay gente que ha sobrevivido y no ha prevalecido porque ha honrado el esquema del modelo de Dios, pero no ha honrado el esquema del modelo de su autoridad. Una de las cosas más trágicas que puede vivir una persona es salirse del modelo que Dios ha establecido. Y ponga atención a lo que le voy a decir. Esta generación le está poniendo más atención a las posesiones del Padre que al Padre mismo. ¿Por qué me buscas? Porque quiero la respuesta. ¿Por qué me buscas? Porque necesito esto. ¿Por qué me buscas? Porque ya no soporto. Pero Dios está esperando a alguien que cuando Él pregunte ¿por qué me buscas? Diga: yo te busco porque sencillamente te amo. Como decía Pablo, honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. Y en ocasiones buscan a Dios detrás de una figura o un movimiento que quizás ya no lo está representando a ese Señor. Pero también puede darse el caso que ya no lo representan porque sencillamente ya no hay una relación. La historia que hemos leído del hijo pródigo nos enseña a nosotros que si deseamos avanzar en este tiempo, debemos poner atención a todos los personajes. Número 1, el hijo pródigo. Número 2, el padre. Y número 3, el hermano mayor. Es hora de que nosotros dejemos de estar pensando hacia adelante, tomando como referencia lo que quedó atrás. Es hora de nosotros salir fortalecidos de cada encuentro, de cada suceso, de cada evento. Debemos salir fortalecidos en nuestra relación con nuestro Padre y en nuestra relación con el entorno donde Dios nos ha plantado. Vamos a contextualizar. Lucas 15 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Le voy a soltar un misterio. Ambos eran sus hijos. Estos hijos representan 2 generaciones. Nosotros no debemos, fíjese, porque se va a dar una relación y una dinámica que yo quiero que usted la entienda. Usted en un momento dado va a operar como un hijo de parte de Dios, pero en un momento dado usted será un padre para otro. Y la escritura nos está diciendo que nosotros no debemos ser de aquellos que solamente pastorean una generación. Respeto a aquellos porque entiendo que hay mantos y hay llamados específicos, pero yo no puedo ser ese pastor que me siento tan identificado con los jóvenes que dejo atrás a aquellos que no son jóvenes. Porque el asunto no es que abandonemos la generación que nos precedió, pero tampoco es que nos quedemos con la que nos precedió, sino que como iglesia estemos preparados para pastorear y que no se pierda ni el que estaba ni el que Dios nos va a confiar. El hijo pródigo nos habla del hijo biológico y del hijo espiritual. En ambos casos se tienen las características de los progenitores, o debería ser. El hijo biológico en algo se parece a su padre. El hijo espiritual se supone que debería parecerse a sus padres. No logro entender cómo hay gente que lleva tantos años diciéndome padre espiritual y no se parece en mí en nada. No te lo voy a complicar, no eres mi hijo. Sí, nos ayudan tu trabajo, tu colaboración y todo, pero si eres mi hijo, tiene que correr dentro de ti el mismo ADN que yo llevo dentro. La pregunta es la siguiente. Leemos Lucas capítulo 15 y podemos distinguir rápidamente entre el hijo bueno y el hijo malo.
Pero la pregunta es, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Hay dos respuestas, una respuesta fácil y una respuesta difícil. La respuesta fácil me dice a mí que el hijo bueno es aquel hijo que es como yo quiero que sea. Pero la respuesta difícil me dice que probablemente el hijo bueno es el hijo que es como Dios lo diseñó, aunque no se parezca a mí. Le estoy hablando porque aquí tenemos pastores. Usted tiene que entender que el hijo bueno al que usted tiene que pastorear no es ese hijo que solamente hace lo que usted idealiza que debe hacer. Probablemente usted no se ha sentado a analizar el punto donde entra en juego el diseño de Dios. Y dice la escritura que ambos eran sus hijos. Lo increíble es esto, es que debe ser el padre de un hijo, pero también debe ser el hijo de un padre. Y fíjese que la historia no nos da detalles de la insistencia del padre en hacer desistir al hijo de lo que estaba pidiendo. Y cuántas veces vemos a la gente que quiere hacer algo y nosotros como líderes queremos empujarlo a que no lo haga. Pero aquí me llama la atención de que el padre no insiste en hacer desistir al hijo. La pregunta es ¿por qué? ¿Es un mal padre? No, es que el padre sabía que lo que él tenía en el corazón ya él se lo había implantado a su hijo. Y entonces, ¿qué pasa? No era el momento de darle una clase, era sencillamente el momento de que el hijo tomara su propia prueba. Era necesario dejar al hijo afrontar lo que venía. No es correcto minimizar la caída, pero tampoco es correcto maximizar la caída cuando el bebé se cae. Y tenemos que entender esto. Hay gente que está bajo la cobertura de un liderazgo, mientras ese liderazgo siempre maximiza sus caídas y sale corriendo a socorrerlo. Pero inmediatamente, vea acá, yo estoy hablando en chino, pues yo me estoy oyendo en español. Pero tiene que llegar el tiempo donde la gente entienda que si es mi padre, probablemente por el hecho de que no atienda mi llamado en medio de la crisis, no es porque no me quieran y no porque no sea mi padre, sino porque realmente ya él sabe que lo que tenía que decirme, que lo que tenía que impartirme, ya lo impartió. Y es hora de que tú atravieses tu propia crisis para que pongas por obra lo que has aprendido. Déjelo que pague. Yo quiero, a él no le gusta que yo diga esto, pero imagínate. Algunos de ustedes quizá escucharon un testimonio de un televisor que rompió mi hijo. Yo lo di aquí eso. La otra parte que no escucharon ustedes del testimonio fue que cuando llegamos a Santo Domingo, él tuvo que pagarlo. Y él no trabaja. ¿Con qué lo pagó? Del dinero que recibía o de su merienda o de lo que le daban, pero tuvo que pagarlo. Y hoy en día hay mucha gente que viene a nuestras iglesias sabiendo que tiene que pagar, pero le molesta que le cobren. Y hay cosas que Dios la va a entregar solamente en aquellos que estén dispuestos a someterse a la corrección de un padre que le diga: esto es lo que te conviene para que califiques para administrar lo que Dios te quiere confiar. Verso 12 dice: y les repartió los bienes. Me llama la atención, hay uno que pide lo que le corresponde. Él dice: dame lo mío. Así que dice: dame lo que a mí me corresponde. El que es hijo sabe cuál es su derecho, y él pidió lo suyo. Pero lo que a mí me llama la atención es que vemos uno que no pidió, pero cuando repartieron cogió sin decir nada. Y hablamos del pródigo que pidió fuera del tiempo, pero solamente nos referimos al hermano mayor al final. Pero nos damos cuenta que cuando el padre entonces reparte, él no dijo que quería, pero cogió lo que le estaban dando. Y esto nos habla de un sistema o mundo
que quiere que nosotros vivamos ocultando nuestras verdaderas intenciones. Nos está diciendo que es más importante la imagen que la sustancia, pero no es así. ¿Qué tiene que ver todo esto con la crisis? Yo respeto mucho al que piense contrario, pero gloria a Dios que son propósitos distintos. Pero yo no creo que el diablo traza mi destino. Yo no creo que el mundo espiritual contrario al eterno traza mi destino. No sé cómo usted quiera que yo se lo diga. Yo lo que entiendo que quien traza mi destino es la luz que emana del mismo creador. Es el mismo diseño que él escribió en su mesa de dibujo. Y yo no estoy pendiente a lo que otros piensan, a lo que otros dicen. Yo estoy pendiente a que se cumpla lo que Jehová ha hablado de mí. Dice aquí, verso 14: y cuando lo hubo malgastado todo, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Diga conmigo, llegó la crisis. Crisis nos habla de un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso. Sin embargo, siempre que escuchamos la palabra crisis, lo asociamos a algo malo, pero no es así. Podemos decir que el enemigo busca que en la crisis tú te hundas, pero Dios permite la crisis para formar tu carácter y para empujarte hacia adelante. Si la crisis no se presenta, no puedes apreciar la gracia que disfrutas. Nadie aprecia lo bueno que no es tener dolor de cabeza hasta que le duele la cabeza. Y ahí se da cuenta lo bien que se siente que no le duela la cabeza. Y hay gente que no fue el diablo que envió la crisis. Hay gente que tuvo el universo que ponerse de acuerdo. ¿Sabe para qué? Para que usted apreciara la gracia que se le ha confiado. Para que deje la ñoñería, para que deje la quejadera y para que se someta a cumplir con la asignación que Dios le puso. Y esa asignación es que usted sea la imagen del Dios invisible. Esa asignación es que usted se parezca al mismo Hijo. Y yo te pregunto, ¿te has parecido a Cristo en esta crisis? Si no te has parecido a Cristo, quiero decirte que el tiempo no está perdido. Hay tiempo todavía. Y Jehová te dice, lo que he dicho de ti lo cumpliré. Por eso, no piense que el Padre era un apoyador. Él sabía que el tiempo de afrontar la crisis había llegado. Por eso no critique al líder que te quiere ver crecer y desarrollar. Hay muchos de los pastores de nuestra iglesia, quizás nos están viendo ahí, que a veces tenemos una reunión sobre una situación y pasa un asunto y uno lo está observando y ellos dicen, ¿qué hacemos? Y yo digo, ¿qué harías tú? Porque yo quiero que ustedes sepan que donde estamos pastoreando, se pastorea sin nosotros estar ahí, es porque nosotros no lo hacemos todo. Y cuando fallan, que le decimos, yo no hubiese hecho eso si hubiese sido tú. Ay, ¿por qué no me lo dijo? Porque si te lo digo, no atraviesas por la crisis que tienes que atravesar para que aprendas a tomar decisiones de acuerdo no al sistema ni a las circunstancias, sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿Cuál es la extensión del mundo? Oiga bien, en la crisis no se está jugando. Es en serio, dice el verso 15. Y él se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo que el sistema quiere es que nos arrimemos a él, que dependamos de él y no de Dios, que cambiemos nuestra escala de valor. Él desea llevarnos a su territorio, no para ponernos cómodos, sino para que apacentemos sus cerdos. Y hay mucha gente que hoy quizás no está aquí porque pensó que allá iba a ser mejor, pero allá lo único que iba a encontrar era cerdos que apacentar. Por eso muchos se encuentran en el lugar equivocado haciendo cosas equivocadas.
¿Usted sabe lo duro que alguien se pierda por pastorear una iglesia? Eso lo dije, creo yo que fue el domingo, ¿verdad, mamá? Perderse por pastorear una iglesia. Usted me va a decir, ¿cómo así? Bueno, se perdió porque en su diseño él no era pastor. El asunto fue que estuvo en una iglesia donde se le confió autoridad, y por caminar bajo ese manto la gracia de Dios brotó, la influencia tocó a mucha gente, y ya ellos pensaron que eso era lo que ellos tenían. Cuando el padre le corrige, ellos entienden que tú no calificas para corregirme porque yo tengo demasiada fuerza. Entonces me voy y puedo tener éxito. Pero probablemente se encontrará haciendo algo que no fue llamado a hacer. Entonces es duro que tú te pierdas siendo pastor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la gente en la iglesia necesita escuchar la orientación de un padre. Llámelo como se llame, no creo en aquel o en aquella que no tiene una autoridad que lo confronte. Y si usted quiere Biblia, usted encontrará que siempre Dios estableció un mando de autoridad, no para ejercer autoridad como supresión, sino para que haya una autoridad que te cuide y que te modele. Y dice, verso 16, esto es lo que pasa en medio de la crisis. Apacentando cerdos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. La intención del sistema es que empieces a desear las cosas que no están en tu diseño, que empieces a llenar tu vientre de esas cosas. La pregunta es, y esta es bien fácil de responder, pero no me la responda: ¿a dónde va todo lo que entra al vientre? Esto nos habla de algo pasajero, como lo que sucedió con Esaú. Comió, bebió y se fue. ¿Por qué, te pregunto, tienes que estar consumiendo algo que no te conduce a lo que es eterno? ¿Por qué te fastidia aquello que te acerca a la luz de Cristo y no te fastidia tanto aquellas cosas que realmente no te alimentan? Pero dice el verso 16 en la parte B que él deseaba la comida de los cerdos, pero nadie les daba. ¿Qué nos dice eso, Willy? Que el sistema nunca podrá darte aquello que por diseño no está preparado para dártelo. Si usted quiere la vida, usted tiene que estar metido donde está la vida. Si usted quiere revelación, usted tiene que estar donde hay revelación. Si usted quiere alimento, usted tiene que estar donde hay alimento. Si usted quiere crecer, usted tiene que estar en una tierra fértil. Le estoy hablando a alguien que tiene que sacudirse y decirse: yo me salgo de todo sistema que no califica para darme lo que yo estoy necesitando. A mí no me importa que yo tenga 15, 10, 20 años. Si Jehová me ha dicho a mí que esto no tiene la capacidad para sostener el diseño que Él me dio, no hago nada aquí. Nadie podía dárselo. Por eso, líder que me escucha, nunca dejes de plantar semilla en tus hijos, porque esa será la semilla que los va a sostener. Yo dije en un principio que hoy estamos quizás tomando la palabra como hijos, pero hay un momento donde Dios te llevará a ti ante tu familia para que tú puedas ejercer la función como un padre espiritual para ellos. Por eso deja de estar hablando como habla el que cría cerdo, y habla como aquel que lleva adentro una semilla que un día su padre plantó en su corazón. Verso 17. Él pudo haberse quedado ahí y la vergüenza matarlo para no volver donde su padre. Pero el verso 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Para volver en sí tenemos que empezar a pensar diferente. No significa dejar de ser nosotros. Lo que significa es que no tenemos que ser como aquellos, tenemos que ser como Dios nos diseñó. Es quitar todo aquello que Dios no puso y que lo hemos adquirido por el roce con el sistema y el mundo. Por esa razón, muchos se sujetan a hacer las cosas de acuerdo al sistema y al mundo.
de acuerdo al protocolo del mundo. ¿Qué decía el protocolo del mundo? Bueno, si yo me fui de la casa de mi papá, yo no puedo llegar como que yo no hice nada. El sistema te dice, tú tienes que volver como si fueras un jornalero. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que pasa cuando pensamos como el sistema? Sencillamente hemos dejado de escuchar al Espíritu de Dios hablarnos. No le hemos dado tiempo a Dios de que nos hable. Y Él tiene muchas formas de cómo hablarnos. Mira, hermano, ¿cómo le explico? Hay momentos donde yo he podido sentir la presencia de una forma tan especial que yo no puedo tener palabras como para poder expresar qué se siente. Pero hay algo dentro de mí, como si vibrara adentro, que me dice que es Dios que me está hablando. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que permanecer con esa relación activa. Tenemos que permanecer conectados. Si tú no te conectas, ese es tu problema, pero yo me voy a conectar. Si tú no crees, ese es tu problema, pero yo voy a creer. Si tú no quieres avanzar, ese es tu problema, pero yo voy a avanzar. Si tú te quieres quedar aquí, ese es tu problema, pero yo voy a prevalecer. El año 2021, 5781, es más glorioso que lo que he vivido, porque le sirvo a un Dios que no retrocede. Le sirvo a un Dios que supera las expectativas, que tiene la capacidad de hacer mucho más abundantemente las cosas que yo pido, según el poder que yo dejo de Él que actúe en mí. ¿Y sabe qué hizo? La Biblia no dice que lo levantaron, ni que lo llevaron. Dice, y levantándose, vino a su padre. ¿A dónde quién? Si hay una carencia en los brazos de tu padre, es que vas a encontrar las manos que necesitan para curarte. Solo transforma exponerse al corazón del Padre. Y yo quiero que usted entienda que esto no es tan simple como usted decir, yo oro todos los días a mi Señor. Hermano, deje su falacia, deje su religión, hermano. Es que el mismo Dios estableció diseño y Él mismo los respetó. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que orar. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que buscar. Yo lo que le estoy diciendo es que usted no puede saltarse el puente que Dios estableció de conexión entre Él y usted. Dice, verso 20, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Todos nosotros hemos pasado por situaciones bien difíciles, algunas que quizás nos avergüenzan si la gente lo sabe. Pero de parte de Dios te digo que estás aquí en esta noche porque el Señor quería que te encontraras con tu Padre. Me llama la atención. No lo dejó llegar. Merecía castigo, pero no se lo dio. ¿Por qué? Porque era un apoyador. No. Yo lo veo de esta manera. Así como Miriam y Elizabeth se encontraron y estaban embarazadas, y cuando vieron los dos muchachitos, como que brincaron dentro de ella. Y decimos a veces cuando estamos bajo esa unción evangelística, porque tenían el mismo ADN adentro y por eso era, entonces yo digo, el padre lo vio de lejos, salió a su encuentro, tuvo misericordia y no lo castigó porque era un apoyador. No, porque al igual que como Miriam y Elizabeth, cuando el padre del hijo sabe que aunque el hijo no hable, el ADN que tiene adentro le sabe reconocer que el ADN que viene allá es un ADN que viene arrepentido. Y el padre le dijo, y él le dijo al padre lo que había ensayado: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus. En otras palabras, cuando el hijo pródigo empezó a hacer la oración de confesión de fe, el padre lo calló y le dijo, no la necesito. El problema es que hay padres que están esperando escuchar lo que el hijo tiene que decir después de lo que hizo.
Pero el padre sigue reconociendo a su hijo que se ha arrepentido. No necesitas hacer la oración de confesión para ser perdonado. Tu acción es el testimonio que yo estaba esperando. Yo no tengo nada en contra con ahorita yo hacer un llamado. Si usted quiere, póngase de pie. Si usted siente que esta palabra le llegó, diga, repita después de mí estas palabras. Padre, perdóname por lo que he hecho. Inscribe mi nombre en el libro. De verdad que yo no me imagino a Pablo haciendo el llamado de esa manera y a Jesús mucho menos. Y no estoy diciendo que eso no funcione. Lo que estoy diciendo es que no es el modelo. Lo que estoy diciendo es que no es una fórmula. Lo que estoy diciendo es que muchas veces le ponemos más énfasis a la oración y obviamos el corazón que hizo la oración pero no se arrepintió. Fíjese que el padre, y con esto voy cerrando ya, el padre no tocó el tema de su partida. Llegó y no habló de su partida. Si has venido arrepentido, no tienes que pensar, oiga bien, si has venido arrepentido, no tienes que pensar que te recibiré como un jornalero. Porque el padre dice, quien se fue de aquí no fue un jornalero, fue mi hijo. Y si se fue mi hijo, yo no estoy esperando un jornalero. El que se fue mi hijo, y a mi hijo es a quien yo estoy recibiendo. No sé si alguien puede decir amén a eso. Lo que Dios te está diciendo es, sácate ese pensamiento que te trajo Operación Gloria con una mentalidad de mendigo, de jornalero, diciendo, he sido mucho lo que he hablado en contra de la palabra que Dios me dio. He dudado, me ha faltado fe, he pecado, he fallado, pero voy a ver si Dios me da un chance. No. Tú, cuando te encontraste con el Padre, tomaste la etiqueta de hijo y has regresado hasta aquí, no como condición de jornalero, sino como en condición de hijo. Y como hijo, el Padre te recibe hoy. No se enfocó en su salida, se enfocó en su regreso. Le dio vestido, reputación, anillo, autoridad, calzado, dominio sobre lo que le tenía. Y esta es la otra parte. Dije que había una diferencia entre sobreviviente o superviviente y el que prevalece. Sobreviviente es el que pasa el proceso y cuando termina el proceso sigue siendo igual. ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí? ¿Y cuántos sobrevivientes hay aquí? Yo no soy sobreviviente, yo soy de lo que prevalezco. Jesús, no estarás mañana donde estabas hoy, pero no es un asunto de espacio físico, es un asunto de espacio espiritual e inmaterial. Hay gente aquí, hermano, ¿cómo puedo ilustrar esta manera? Hay gente que se está saliendo de su cuerpo físico. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que usted se está expandiendo por dentro, porque lo que viene a partir de ahora no es suficiente con lo que usted ha recibido. Por lo tanto, usted es quien tiene que esforzarse. Yo voy a recibir más. Sobreviviente, dice. Miren el sobreviviente. Hablamos del pródigo y del padre. Miren el sobreviviente aquí. El que en el proceso le pasa y está en el mismo sitio. Había uno que se quedó en la casa, pero no estaba transformado. Primera de Emerson 1:1 atrás de los mapas dice que el primero que se fue de la casa fue el hermano mayor sin haber salido. Yo no entendí. Entonces lo voy a decir de nuevo. Búsquenlo. Primera de Emerson 1:1 atrás de los mapas. El que primero se fue de la casa fue el hermano mayor que se fue sin haber salido de la casa. Y yo no sé, pero aquí no. Pero a veces en mi iglesia hay gente que está ahí, pero no está ahí. ¿Y cómo yo lo sé?
por sus frutos los conoceréis. No fue Balaguer que lo dijo, no, fue el mismo Cristo que lo dijo. Se enojó el hermano. ¿Usted quiere ver un sobreviviente? Véalo como se enoja cuando el padre recibe a un hijo arrepentido. ¿Usted quiere ver un sobreviviente? Entonces tú le das la parte a fulano, y a mí que no te difamé, y a mí que no me fui, y a mí que no te critiqué, y a mí que me quedé contigo. Me difamaste, te fuiste, aunque no te fuiste ni hablaste. Se enojó y no quería entrar. Habrá gente que dice, si él está, yo no estoy. Que te vaya bien. Hijo bueno, hijo malo, ¿qué harás con él? Cualquiera diría, si no quiere entrar, que no entre. Pero, ay hermano, es que es tan delicado el mundo espiritual. Pero, ¿y qué tal si ese que tú estás diciendo que no entre forma parte de tu diseño? Porque no es como yo quiero, pero es mi hijo. La Biblia dice que los dos eran sus hijos, pero este hermano mayor no tenía el corazón del padre, pero no dejó de ser su hijo. Entonces, ¿qué hacer? Pedir al Padre para que nos muestre los diseños de quienes son realmente nuestros hijos. Dice, salió por tanto el Padre y le rogaba que entrase. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Lamentablemente, personas que no están dispuestas a conquistar el corazón del hijo, pero tampoco hijos que quieren escuchar a un padre que les hable. Es más fácil yo gobernarme y yo administrarme, y que todos ustedes tengan que hacer lo que yo digo, aunque en el fondo yo sepa que quizás lo que digo está mal, pero como soy la autoridad, ninguno de ustedes me va a confrontar. Y denigro el principio y denigro el concepto, porque el día que lo apruebe, entonces yo me tengo que someter, y entonces traeré a la luz lo que nunca quise que la gente supiera, que yo nunca fui un hombre o usted fue una mujer sometida a una autoridad. Por eso, en esta noche vamos a terminar con la paternidad selectiva. El padre se levantó la túnica descubriendo sus rodillas, y esto es una acción de vergüenza para un patriarca. Sin embargo, él dijo, lo que estoy haciendo por mi hijo vale mi reputación. Y yo quiero que usted sepa, probablemente con lo que está en la red, nadie sabe si está conectado quien me lo dijo. Pero en una ocasión una persona me preguntó, ¿usted conoce a fulano o a fulana? Y dije, sí. Dice, ¿cómo así? Usted debería cuidarse. Y digo, ¿de qué? De su testimonio. Digo yo, ¿por qué? Dice, porque ese hombre o esa mujer no tiene buena reputación. Y yo le dije, quiero que usted sepa, delante de mi esposa se lo dije, yo quiero que usted sepa que mientras yo piense que algo de Dios puedo hacer por él o por ella, a mí no me importa mi reputación. Porque más peso y más valor tiene que tener preservar el llamado y la asignación de un hombre o una mujer de Dios. Todo el mundo está buscando a aquellos que por fuera se ven que brillan, y nadie quiere limpiarle los pamphlets a la gente. Pero ¿sabe qué? Dios levanta de esta casa, Dios levanta de su ministerio hombres y mujeres de valor que llenarán las naciones de la gloria del Señor, y no le importará ensuciarse las manos con tal de levantar a aquel que necesita una mano de un padre que lo levante en el momento de la crisis. Si yo fuera usted, me pusiera de pie y dijera, Padre, yo me pongo en tus manos para que me uses como una herramienta poderosa en ti.